Continuamos con nuestro espacio de entrevistas en Verdad en Libertad y no nos ha pasado desapercibida la noticia de la conversión o transformación de la Basílica de Santa Sofía en Turquía en mezquita. En Verdad en Libertad queremos prestar atención a la situación mundial. La Iglesia Católica, católico significa universal, y no solo queremos prestar una atención a los problemas regionales o argentinos o iberoamericanos, sino tener una mirada más amplia y más completa, sentir hermanos a los habitantes del planeta Tierra de otras áreas geográficas, y en concreto sentir hermanos también a los cristianos en su relación con otras religiones y con otras culturas en otras partes del mundo. Y también a la cuestión histórica, porque la Basílica de Santa Sofía tiene una significación histórica muy grande para el cristianismo. Y para no quedarnos simplemente en el titular de estas noticias que hemos estado compartiendo sobre la situación en Turquía, y para poder tener una visión más profunda de la cuestión, hemos pedido ayuda a don Florentino Portero, que es director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, en España, y le damos las gracias por haber accedido a esta petición para que nos explique un poco más este tema. Muchas gracias, don Florentino. Padre Saiz, muchísimas gracias a usted por la amable invitación. Para mí es una gran satisfacción poder compartir un ratito con todos ustedes y charlar pues, de temas que sean de interés común, que nos ayuden a entender un poquito el mundo que nos está tocando vivir, que es un mundo en transformación, que es un mundo complejo y que es un mundo que tenemos que entender para poder actuar con criterio. ¿Qué significado religioso e histórico tiene esta basílica, la Basílica de Santa Sofía? Santa Sofía es la basílica de referencia del Imperio Romano de Oriente. Recordemos que en un momento determinado el Imperio Romano se divide en dos, se desdobla, y la parte correspondiente a Oriente necesita establecer una iglesia de referencia. Y esa vez va a ser Santa Sofía, que por otro lado es evidentemente una obra arquitectónica de un interés extraordinario por el tiempo en el que fue construida. Más adelante esa división del Imperio Romano va a llevar a una escisión, a una ruptura dentro de la Iglesia Católica, y va a aparecer la Iglesia Ortodoxa, que quiere depender políticamente de Constantinopla y por tanto ser independiente de Roma. El Imperio Romano de Occidente, el de Roma, se va a hundir muy pronto en el siglo V, pero el Imperio Romano de Oriente, lo que llamamos habitualmente Bizancio, va a mantenerse ni más ni menos que hasta el siglo XV. Y durante todo ese tiempo, Santa Sofía va a ser uno de los grandes centros religiosos, va a ser una referencia absoluta. Más adelante ya, con la conquista de los turcos, vamos a ver dos fenómenos. Uno, cómo la emergente Rusia quiere convertirse en la nueva Constantinopla, y por lo tanto en el centro de referencia del mundo cristiano oriental, y en segundo lugar, cómo el Islam, en este caso el Islam turco, quiere convertir una basílica en una mezquita, porque no es cualquier basílica, porque no es cualquier edificio, porque es una auténtica joya. Bien, y así se mantiene durante 5 siglos, en que Turquía no es que sea solo un Estado musulmán, es que es el califato. Recordemos, en el Islam, el concepto Estado, el concepto imperio no existe. En el Islam auténtico, lo político y lo religioso y lo jurídico se funden en el califato. Y el califa es el responsable de la dirección de todos estos planos de la acción social. El califato turco, que nosotros dábamos en llamar desde nuestra terminología el imperio turco, se va a hundir a partir de terminar la Primera Guerra Mundial. Y se hunde junto con otros imperios. Primero fue el japonés, luego el chino, luego el turco, porque no entendieron el proceso de las revoluciones industriales. La primera, del siglo XVIII al XIX, la segunda, del siglo XIX al siglo XX.
no se industrializan, no se modernizan, por lo tanto sus estados se van debilitando y poco a poco van cediendo territorio hasta que finalmente se hunden. En todo momento, Santa Sofía es para el mundo cristiano y para el mundo islámico una absoluta referencia. Para los cristianos, una de las grandes iglesias de la historia; para los musulmanes, el centro principal del califato. Evidentemente no es la Meca, que tiene otra simbología, no es Jerusalén, que tiene otra simbología, pero a continuación, evidentemente, para ellos es una iglesia de referencia. De ahí toda la tensión política que Santa Sofía va a sufrir desde el periodo de entreguerras, cuando Turquía abandona la condición de califato y se convierte en Estado que quiere ser moderno, hasta la actualidad, donde los islamistas han reconquistado el poder y tratan de nuevo de darle la vuelta. Si quiere que avancemos en este tema, claro, usted me va haciendo preguntas y yo voy tratando de responder. Sí, la pregunta sería sobre la significación que tiene en la práctica actualmente esta decisión de Erdogan con Santa Sofía, pero que es, digamos, la más simbólica, convertirla en mezquita. ¿Cómo ve usted las reacciones que ha habido, religiosas y políticas, ¿no? Porque creo que es una especie de pulso que hace, o después de hacer eso, como que miran a ver las reacciones y en base a eso, o con base en eso, es como, digamos, pueden dar los siguientes pasos. También tenemos un monasterio, el Monasterio de Cristo Salvador en Estambul, que será menos conocido, pero también tiene, es museo, tiene un montón de imágenes cristianas que nos imaginamos que va a pasar como con la Basílica, que las van a cubrir todas. Vamos a ver, Erdogan es el líder del movimiento islamista turco. El objetivo fundamental del movimiento islamista turco es deshacer la obra política del general Kemal, más conocido como Atatürk, como el padre de los turcos. ¿Quién era el general Kemal Atatürk? Estamos hablando de un militar muy importante, que es el hombre que derrota a los ingleses en la famosa batalla de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial. Y a continuación es el hombre que lidera la transformación del califato en un Estado moderno, en un Estado laico. Y bajo esa idea general se toma una decisión sobre qué hacer con Santa Sofía. Y es que ni para unos ni para otros, sino para todos. Santa Sofía se transforma en museo. Museo donde uno puede acercarse hacia la basílica, como uno puede acercarse hacia la mezquita. Es sencillamente una joya histórica. Es algo a admirar, pero que deja de ser, digamos, parte esencial del Islam, centro del califato. El mundo actual político, dirigido por Erdogan, plantean Santa Sofía como un objetivo de reconquista. Era la mezquita de referencia. Si nosotros queremos desmontar la obra completa de Atatürk y volver a situar a Turquía en el papel de país islamista clásico, país islámico fundamental, país islámico líder en la región, de ahí su presencia en Siria, de ahí su presencia en Libia, de ahí su presencia en otros puntos calientes de la región, pues es muy importante que Santa Sofía vuelva a ser mezquita. En esta lógica de reconquista cultural de Turquía es como hay que entender lo ocurrido. Pero no solamente tiene una dimensión de política interior, también la tiene de política exterior. Santa Sofía era el centro mundo religioso oriental, es decir, de la Iglesia ortodoxa. Iglesia que está, por ejemplo, muy presente, como no, en Grecia. Es una forma de ofender a los griegos, con quienes tiene una relación muy complicada y muy, muy tensa. Y es una forma de ofender a los europeos. Los europeos no hemos querido que Turquía se incorporase a la Unión Europea por distintas razones, y ellos lo que hacen es darnos la espalda y decir, bueno, esto que creéis que es vuestro, se acabó. Vuelve a ser nuestro, aunque originalmente fuera construido como una basílica. Tiene, por lo tanto, distintos niveles de mensaje. Y como usted bien dice, no todo empieza y acaba en Santa Sofía. Va a haber otras antiguas basílicas o monasterios que igualmente van a ser incorporados hacia el Islam, para dejar muy claro
que ellos conquistaron Bizancio, que Turquía no es Bizancio y que lo que era de interesante deberá incorporarse a esa red cultural característicamente islámica. En el resto del mundo pues podemos imaginar cómo ha sido recibido. Para los países árabes es una forma a través de la cual el nuevo gobierno turco quiere recuperar su condición califal, es decir, que todos tengan que reconocerle la condición de primus inter pares, que tiene una autoridad especial. Y evidentemente esto genera muchísimo rechazo entre los árabes. En la Unión Europea, pues decepción, cierto miedo hacia dónde puede avanzar todo esto, porque el gobierno de Erdogan va desmontando el Estado de Derecho en Turquía y va adoptando de manera creciente tanto una posición neoimperialista como una dirección claramente islamista. Quizá el mundo occidental y también la religión o las religiones cristianas, o dentro de la religión cristiana, mejor dicho, la sensibilidad de los católicos o de los ortodoxos, la podamos entender un poco más, podemos entender quizá la preocupación que supone para regímenes al menos en teoría democráticos o de libertades, esta vuelta de Erdogan a un califato. También podemos comprender la ofensa que supone para los cristianos, católicos, ortodoxos. El mismo Papa Francisco ha hablado en este sentido con gran dolor, porque bueno, ahí se han celebrado concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, también aceptados por los ortodoxos en la época en la que estaban unidos. Pero quizás nos cuesta mucho más entender, y ahí sí que le voy a pedir que nos ayude para comprender la interna, que dirían acá, que tiene el Islam, ¿no? Porque nos suenan suníes, chiíes, un centro de poder que puede ser Arabia Saudí, otro que puede ser Irán. También conocemos la importancia de Egipto en el mundo islámico. No sé qué significación puede tener Indonesia como país con más número de musulmanes del mundo. ¿Qué unidad o qué diferencias hay en el Islam? Por un lado, a nivel político, ¿no? de pretensiones de liderar el Islam, y por otro lado, a nivel de la gente, si realmente hay un Islam moderado entre la gente que está un poco fuera de todos estos actos de fuerza y de poder que tiene el Islam en su jerarquía. Bueno, es una pregunta que da para un curso. Entonces podemos tratar de responder esto en 25 horas y de forma esquemática pues es un poquito forzado, pero voy a intentar resumirlo. Primero, hay que tener mucho cuidado con las palabras porque cuando utilizamos una palabra estamos pensando en un significado y luego resulta que no todo el mundo le da el mismo significado. Para nosotros el término religión es una cosa bastante clara. Sabemos lo que es una religión. Por eso cuando hablamos de la religión islámica ya hemos planteado un problema tremendo, porque el Islam no es una religión. Es un sistema social que, entre otros elementos, tiene un componente religioso. También lo tiene jurídico, también lo tiene político, también lo tiene cívico. Es una forma de vida integrada, donde lo que nosotros llamamos religioso no es más que un elemento. Segundo, es una religión, mejor dicho, es un sistema que se establece hace muchos siglos, en un mundo que nada tiene que ver con el actual. Entonces, pensar que el Islam como tal puede ser democrático es sencillamente un absurdo. O sea, es como si nosotros cogiéramos y dijéramos, bueno, no, el Levítico sigue vigente. Bueno, pues el Levítico exactamente de todo vigente, no, pero nosotros somos una religión que nos enseña a interpretar y a contextualizar históricamente una determinada posición. Bueno, pues resulta que en el Islam no se puede interpretar, porque en teoría lo que aparece escrito en el Corán son mandatos o
comentarios directos de Alá al profeta, y eso no se puede comentar. Por eso, el Islam como tal es sencillamente incompatible con la democracia. Eso no quiere decir que los musulmanes no puedan vivir en democracia, porque cada musulmán, hijo de su padre y de su madre, toma las decisiones que considera oportunas, entre otras, cómo quiero vivir el Islam. A lo largo de los siglos nos hemos encontrado vivencias musulmanas muy distintas. No es lo mismo, digamos, momentos de esplendor económico donde la gente se tranquilizaba, era más abierta, menos rigorista, a momentos tensos de inseguridad donde la gente, como acto reflejo, tiende al rigorismo, ¿no? Tiende a las verdades absolutas. Ahora estamos viviendo en el Islam en su conjunto lo mismo que hemos visto desde hace siglos en el Islam. Siempre ha habido corrientes muy rigoristas. En España, en el tiempo de la presencia musulmana, tuvimos varias invasiones islamistas que alteraron enormemente la vida y que obligaron a muchos musulmanes a abandonar la península ibérica huyendo de los musulmanes que venían, bereberes radicales. Bien, hoy junto a esos radicales nos encontramos igualmente comunidades musulmanas que nosotros llamaríamos moderadas, ellos no se llaman moderados, se llaman normales, piensan que eso no es nada especial, que no solamente interpretan su religión de una manera tranquila y no incompatible con nadie, sino que son cosmopolitas, que viajan por el mundo, que se entienden perfectamente con cristianos, con judíos, con budistas. ¿Sí? Tenemos una gama muy amplia. Pero desde luego lo que no podemos pensar es que el Islam tal cual se puede aplicar al siglo XXI. No. Hace falta una interpretación y los rigoristas lo primero que hacen es decir no se puede interpretar. Esto es lo que es. Y lo que es, sencillamente, no funciona en el siglo XXI. Muy esquemático. He reducido 26 horas de clase, pero... Bueno, y ya para finalizar, sobre el otro aspecto que le comentaba, Turquía, ¿con quién dentro del mundo islámico está haciendo un pulso? ¿Con Arabia Saudí, con Irán o tiene alguna afinidad con alguno de ellos? Y bueno, ¿cómo le sitúa en la región? Bueno, no hablamos ya de otros temas, podríamos hablar China, Rusia, pero por ceñirnos también, por ceñirnos solo al Islam, ¿cómo le sitúa en esos centros de poder islámico? Bueno, esto igualmente es complicado, no por la respuesta, sino porque si no entendemos un poquito cómo está organizado ese mundo, podemos quedarnos con palabras y no ir mucho más allá. O sea, el Islam normal es lo que llamamos el Islam suní. Más que suní sería sencillamente el Islam. Eso, traducido al mundo cristiano, se parece a los sectores protestantes norteamericanos más radicales. Me explico. No hay una autoridad superior. Ni hay papas, ni hay propiamente arzobispos ni obispos. Cada mezquita tiene al frente un imán, que es una persona que tiene una formación básicamente jurídica, pero también en cierta medida religiosa. Y ese imán, sencillamente, pues desde su criterio, ayuda a su gente a ir avanzando y a seguir la religión y su vida de la mejor manera posible. Turquía pertenece a este Islam suní, que es el Islam normal. Solo que en esta ocasión sin califa. Y por lo tanto, insisto, cada imán desde su mezquita tomará las ideas que considere oportunos. Luego está el Islam chií, muy característico de lo que históricamente fue Persia, pero también presente en otras zonas. El Islam chií, por contacto con Bizancio, con la Iglesia cristiana de Oriente, va a tomar su estructura jerárquica. Y ellos sí tienen obispos, ayatolás, tienen lo que nosotros llamábamos en tiempos patriarcas, que es el gran ayatolá, que es la figura en un estado concreto, el primus inter pares, y tiene un núcleo teológico muy importante en la ciudad universitaria de Qom, que es la que está permanentemente elaborando doctrina. Por lo tanto, aquí hay un Islam con jerarquía, y si hay jerarquía, hay doctrina.
Y si hay doctrina, hay certezas, que es algo muy distinto al Islam suní, que está más abierto. Entonces, en este juego, uno, Turquía quiere volver a ser actor, pero es un actor pobre. Entonces, intenta equilibrar su incapacidad económica a base de osadía en el terreno militar, en el terreno diplomático. Intenta recuperar influencia en la zona que fue suya, que básicamente es el mundo árabe. Pero el mundo árabe, hoy por hoy, recela de Turquía y no confía mucho en ellos. Pero además, el gobierno turco actual es islamista, que esto ya es una cosa singular. O sea, son suníes, pero islamistas, son radicales. En el mundo católico llamaríamos esto integrista. Los protestantes lo llamarían fundamentalista. También lo podemos llamar en castellano sencillo rigoristas. Bien, como son así, chocan con otros gobiernos que tratan de desarrollar un Islam más equilibrado. Es el caso de Emiratos Árabes Unidos, es el caso de Egipto o es el caso de Marruecos, vecino de España, país con el que tenemos una relación muy estrecha. Estos estados recelan, uno, del deseo de Turquía de ser actor principal y dos, de serlo desde una interpretación religiosa mucho más fanática. Y además Turquía entra vía militar en Siria, entra vía militar en Libia, apoyando siempre a grupos muy rigoristas, muy fundamentalistas. Por lo tanto, hay rechazo. Turquía es el país, digamos, que ha tenido peores relaciones históricas con Rusia. Son vecinos y digamos, sus áreas chocan. Rusia creció a costa de Turquía. El imperio turco se viene abajo, entre otras razones, por la presión que desde el norte le está ejerciendo la Rusia de los zares. Pero, al mismo tiempo, Turquía es muy consciente de que no tiene fuerza para enfrentarse a Rusia. Por tanto, busca acomodos caso por caso. Igualmente, necesita lograr acomodos con Irán, pero Irán es chií, y eso ya marca una diferencia fundamental. Entonces, Erdogan lo que está haciendo es actuar con mucha osadía, con un sentimiento, con una perspectiva táctica muy fuerte, pero en el fondo jugando con fuego en el plano estratégico, porque es muy débil, porque está habiendo muchos flancos y porque la ambición le ciega. Muchísimas gracias, don Florentino, por su claridad y su capacidad de síntesis también de cuestiones tan complejas y también tan ajenas normalmente a nuestros esquemas, ¿no? Y yo creo que nos ha ayudado muchísimo a comprender más esa significación de la transformación en mezquita de la Basílica de Santa Sofía, que no es algo anecdótico, sino que tiene un montón de implicaciones y que seguiremos esa evolución. Muchas gracias, don Florentino, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, padre Sainz, un placer.